Hola a todos. Bienvenidos al canal de Análisis y Revista. Les deseo una feliz visita. La irrupción de la inteligencia artificial en el mundo del entretenimiento ya no es una novedad, pero cada día encontramos ejemplos que traspasan los límites. Una afirmación que circula en el mundo del entretenimiento y se ha extendido rápidamente en redes sociales en los últimos días es uno de los ejemplos más contundentes. Según la afirmación, el joven y exitoso actor Aknaknzu ha cedido los derechos de uso digital de su rostro a una productora. A primera vista, este rumor suena a ciencia ficción, pero en realidad es bastante sorprendente para comprender el rumbo que está tomando la industria. El mundo del cine y la televisión ha estado vinculado desde hace tiempo a las tecnologías digitales. El renacimiento digital de actores legendarios fallecidos, desafiar el paso del tiempo con efectos de juventud o personajes virtuales que sustituyen a los dobles de acción ya no son desconocidos para el público. Vivimos en una era en la que incluso nombres icónicos como Alain Delon y Claudia Cardinali podrían volver a la gran pantalla con la ayuda de la inteligencia artificial. Sin embargo, cuando se trata de un actor vivo y en activo que vende su rostro hoy en día, el debate adquiere una dimensión completamente diferente. Según rumores que circulan entre bastidores, el rostro de Aknaknzu ha sido replicado meticulosamente mediante sensores especiales y técnicas de escaneo digital de alta resolución. Se afirma que esta copia digital se utilizará en un proyecto de serie impulsado por IA llamado Tesseract. Supuestamente, la productora podrá incorporar su rostro y expresiones faciales digitales al papel principal sin que el actor tenga que estar físicamente presente en el set. Si esto se concreta, los espectadores creerán estar viendo a Aknaknzu en pantalla, pero el actor no estará detrás de la cámara. Por supuesto, esto plantea numerosas cuestiones legales y éticas. Se ha argumentado durante mucho tiempo que las leyes actuales de derechos de autor y derechos personales son insuficientes y están llenas de zonas grises frente a la inteligencia artificial. ¿A quién pertenecen el rostro, las expresiones faciales e incluso la voz de un actor? ¿Puede un derecho otorgado con consentimiento hoy utilizarse involuntariamente en proyectos completamente diferentes mañana? ¿Cómo afectará esta situación la carrera, la imagen y la trayectoria artística del actor? No hay respuestas claras a ninguna de estas preguntas. Desde la perspectiva del mundo del espectáculo, el asunto es bastante sensacionalista. Mientras que algunos interpretan esto como un joven actor que convierte la tecnología en una oportunidad, otros argumentan que la idea de una persona clonándose es aterradora. Especialmente en una profesión como la actuación, que requiere integridad física y mental, la idea de reducir la interpretación a un código digital inquieta a muchos. Aknaknzu aún no ha emitido una declaración clara y detallada sobre estas afirmaciones, lo que solo alimenta los rumores. Por ahora, se desconoce si tal acuerdo se llegó a un acuerdo o si se trata simplemente de una exageración que refleja la dirección de la industria. Sin embargo, una cosa es segura, la inteligencia artificial ya se ha consolidado como una fuerza permanente y transformadora en la industria del entretenimiento. Al comenzar el nuevo año, parece que los espectadores se sorprenderán no solo por las historias en sí, sino también por cómo se producen. Quizás muy pronto entremos en una era en la que nos cuestionemos si los actores que vemos en pantalla realmente existen. Estos acontecimientos, que nos hacen decir esperemos a ver qué más presenciamos, trascienden los límites del chisme y abren la puerta a un debate cultural y social. Al acercarse a Aknaknzu, el panorama se vuelve un poco más personal y complejo. Según rumores que circulan entre bastidores, el joven actor no ve este proceso únicamente como un acuerdo comercial. Al contrario, se afirma que lleva tiempo considerando el futuro de la inteligencia artificial en la actuación, e incluso ha realizado investigaciones al respecto. Se dice que Aknaknzu les dijo a sus allegados, esta ola se acerca, y en lugar de ignorarla, prefiero comprenderla y controlarla. En otras palabras, para él, el problema no se trata solo de digitalizar su rostro, es una nueva forma de controlar su propia carrera en el futuro. También se dice que el actor distingue claramente entre la actuación clásica y la interpretación asistida por IA. Según se afirma, Aknaknzu cree que la verdadera actuación reside en la conexión que se establece en el set con un compañero y en la emoción momentánea. Es consciente de que una copia digital nunca podrá replicar esto por completo. Sin embargo,
Precisamente por esta razón, en lugar de permitir que este campo caiga en manos ajenas, considera más apropiado proceder con un acuerdo que él mismo ha definido. En otras palabras, con la idea de que algún día sucederá, quiere tomar las riendas. Se dice que la principal prioridad de Aknzu durante este proceso es determinar en qué proyectos y en qué contexto se utilizará su imagen digital. Fuentes cercanas a él afirman que el actor no quiere que esta copia digital aparezca en proyectos que contradigan sus valores o dañen su imagen. Esto demuestra que, incluso en la era de la inteligencia artificial, el concepto de postura del actor sigue vigente. Aunque la tecnología está a la vanguardia, se afirma que Aknzu aún aborda el asunto con la naturalidad de un artista. Otro punto destacable es que Aknzu ve este cambio como un experimento más que como una despedida. No tiene intención de dejar la actuación ni de alejarse de los sets, al contrario, seguirá participando en proyectos donde participe físicamente. Se dice que el uso de su imagen digital es un campo paralelo para él, y que quiere observar personalmente los límites de este campo. Algunos círculos interpretan el enfoque de Aknzu como una inversión en el futuro de la actuación. Desde la perspectiva de sus fans, existe una especie de espera, intentando comprender las ideas de Aknzu. El hecho de que el actor haya enfatizado con frecuencia el control, la libertad y la historia correcta en sus entrevistas hasta la fecha cobra mayor significado al compararlo con estas acusaciones. Quizás la cuestión para él no sea cuántos minutos aparece en pantalla, sino que también puede proteger su propia identidad. El silencio de Aknzu también es notable. No niega ni confirma explícitamente las acusaciones. Este silencio es interpretado por algunos como una postura estratégica. Se cree que, en lugar de hablar precipitadamente sobre un tema tan delicado como la inteligencia artificial, prefiere ver los resultados. Quizás el actor es consciente del peso que conlleva estar en el centro de este debate y quiere elegir sus palabras con cuidado. En conclusión, las reflexiones de Aknzu durante este proceso lo están transformando de una simple figura de la prensa sensacionalista a un actor que lidia con el espíritu de la época. Este enfoque, que algunos consideran valiente y otros arriesgado, podría marcar un nuevo capítulo en su carrera. Quizás la manera de decir estoy aquí como actor en la era de la inteligencia artificial sea precisamente así, sin rehuir el cambio, pero también sin renunciar a su identidad. Gracias por ver el vídeo. Cuídense hasta el próximo.